Hora Cofrade Región de Murcia. Encarna Talavera. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Descansados después del fin de semana? Hemos tenido un fin de semana cofrade interesante, donde también el tiempo nos ha acompañado regular. Bienvenidos a nuestro Hora Cofrade El Orquí. El viernes pasado estábamos hablando con el alcalde, hablamos también con el pregonero, con Emilio José, y quedamos emplazados al lunes. Y hoy, lunes, volvemos al Orquí para seguir conociendo más a fondo una Semana Santa muy interesante, muy desconocida y muy abierta a todos aquellos que quieran descubrirla. Por eso hemos invitado a Francisco García Marco, que es el cronista del Orquí y además es el presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Francisco, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, muy buenas noches. Te llaman Paco, ¿no? Paco, sí. Pues Paco, si me permites, yo te llamo Paco. Ningún problema, Encarna, como tú quieras. Y vamos hablando, bueno, de entre otras cosas, una de las que más nos llama la atención es el Nazareno de Salcillo. De Salcillo, sí. Yo el viernes pasado le preguntaba al alcalde que cómo ha llegado este Nazareno al Orquí. Bueno, pues yo creo que hay varias claves, ¿no? Pero yo creo que una de las claves es el siglo XVIII, que fue el gran siglo del gran siglo de desarrollo económico en el antiguo reino de Murcia. Yo creo que el primer gran boom económico, y luego el segundo pues ya fue, pues dejamos nuestros días, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, cuando se cambia todo el sistema agrícola, se sustituye la ricicultura por el cultivo de la morera, la población crece, y luego en el Orquí es una serie de coyuntura que llega a una gran familia, llega don Alejandro Marco Martínez, llega como administrador de los bienes del conde de Montealegre y marqués de Espinardo, que también tenía el 50% de las rentas del pueblo vecino de Ceutí. Pero él no se asienta en Ceutí, se asienta en el Orquí y se casa con las hijas del hacendado mayor del pueblo. Hay que tener en cuenta que el Orquí siempre ha sido el miembro, como si dijéramos, la excepción en la más llamada Vega Media, porque el Orquí era una encomienda santiaguista independiente. A pesar de que era tan pequeña, no dependía de Ricote ni dependía de Cieza, era independiente. Entonces, él se asienta aquí, el Orquí se casa con doña María Carrillo, que ya era oriunda del Orquí, y entonces él ocupa todos los cargos. Él es el mayordomo fabriquero de la iglesia, él es alcalde, él es corregidor, sigue siendo administrador del conde de Montealegre, acumula un gran capital, tanto inmobiliario como en cuanto a dinero. Y en ese momento en el Orquí había 5 mayordomías, que era el nombre que recibían antiguamente las cofradías. Para que nos hagamos una idea, mayordomías ahora, por ejemplo, queda la mayordomía de la Esperanza, de Calasparra. Ajá. El resto de los sitios son cofradías. Pero bueno, un poco resumiendo, tampoco me quiero enrollar mucho. Nosotros creemos, por luego lo que pasó en el siglo XIX y hasta el siglo XX, que ellos, la familia Marco Martínez y luego Marco Carrillo, se hacen cargo de la mayordomía de Nuestra Señora de los Remedios. Nuestra Señora de los Remedios era una imagen antigua que ya estaba documentada antes del año 1665 y que el año 1730 el presbítero José Villalba y Córcoles, en su obra El Pensil de la Ave María, que refleja todas las vocaciones marianas del antiguo reino de Murcia y la antigua diócesis de Cartagena, al hablar del Orquí, habla de la Virgen de los Remedios, que había tenido un milagro de lágrimas y sudores, y además lo compara con el famoso milagro de la Virgen de las Lágrimas de Cabezo de Torres, antiguamente en el partido de Monteagudo, y entonces dice que lo había tenido un Jueves Santo, no dice qué año. Yo me aventuro a decir que posiblemente fue el 25 de marzo de 1717 que cayó Jueves Santo, y luego si queréis pues hablamos de eso. Eso quiere decir que a raíz del milagro la devoción a la Virgen de los Dolores en el pueblo aumenta muchísimo. Ten en cuenta que es paralelo al boom de la Virgen de los Dolores a raíz de la proclamación por parte del cardenal Belluga, entonces obispo Luis Belluga y Moncada. Esa devoción a los Dolores, que en el año 1718 ya tenemos el inventario que dice Virgen de los Dolores, digo de los Remedios, es decir, ya a los Remedios le llaman de los Dolores, esa devoción hace que cuando estalla el boom de la nueva iconografía en Murcia, que es la Dolorosa de Jesús, lo que está un pueblo relativamente cercano, y don Alejandro Marco tenía intereses inmobiliarios en la capital, él quiera para su pueblo, evidentemente no la gran procesión de Jesús de Murcia, porque eso era imposible, pero sí lo fundamental, y entonces encarga, mediante la mayordomía de los Remedios,
la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y la imagen de la Dolorosa. Hay que tener en cuenta que cuando en el año 1794 el canónigo Gonzalo habla del Orquí, dice: a poco se han construido las ermitas del Vía Crucis en el monte Escipión. Si dice a poco y estamos en 1790, pues cuando llegan las imágenes del Nazareno, 1760, 1770. ¿Cómo se libraron de la contienda ambas imágenes? Bueno, pues eso es otra historia un pelín rocambolesca y daría para escribir mucho. Bueno, pero vamos a resumirla, voy a sintetizar. Muy Paco. interesante, muy interesante. Mira, Encarna, Sí. la cuestión es que el alcalde socialista de Orquí de Somento, que era don Jaime Brustenga Martínez, a su vez era sobrino de los máximos hacentados en ese pueblo, si dejamos de lado a don Juan de la Cierva, que era el gran hacentado del Orquí, evidentemente. Pero si dejamos de lado a él, estaba la familia Martínez de Lozano, y él era nieto del fundador, de don Francisco Martínez Lozano, y él era sobrino de Matías Martínez Lozano, de Eduardo Martínez Lozano, de toda la familia. De hecho, él, como alcalde socialista, firma salvoconductos para que sus tíos se vayan al bando nacional. Fíjate ahí la cosa. Al mismo tiempo, él era presidente del comité de la UGT, y el comité de la UGT, a raíz del golpe de Estado de Franco del 18, acuerdan que hay que destruir las imágenes. Hubo discusión entre el comité de la UGT y el comité de la anarquista. Los anarquistas, al parecer, decían que las imágenes se encerrasen en un sitio y se tapiasen y se esperasen. La UGT quería quemar. La cuestión es que deciden quemar la mañana del 25 de julio, que es cuando se quemaron. Entonces, la noche antes, él, con su hermano don Jesús García García, con su cuñado don Jesús García García, que era alcalde, que era maestro nacional, con su también cuñado don Carmelo García García, que también era alcalde, que eran cuñados de él y al mismo tiempo hijos del camarero del Nazareno, que era don Gregorio García Gil. Una historia un poco rocambolesca. Ellos, como se había incautado la fábrica de la Cierva, ellos cogen uno de los camiones de la fábrica de la Cierva y la madrugada del 24 al 25 meten en el camión a nuestro Padre Jesús Nazareno, la Dolorosa, San José, las tres imágenes de Salcillo, y también meten el Corazón de Jesús de don Francisco Sánchez Tapia, que estaba en el oratorio de su suegro, de don Gregorio García Gil. Esas cuatro imágenes se llevan al Museo de Bellas Artes y gracias a eso se salvaron, porque la mañana siguiente todas las demás se quemaron. Además de cronista, es el presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, una cofradía que cuenta con numerosos cofrades. Sí, en los que yo creo que estamos más o menos todos más iguales, menos, ¿no? Sí, pero sí, en torno a los 250, 300. ¿Cuándo sale la Dolorosa? Sale Jueves Santo y Viernes Santo, lo que es la imagen. Las cofradías salimos todos los días, todas. Sí. De hecho, la cofradía nuestra, luego Domingo de Resurrección, sale sacando la imagen de Santa María de Salomé. ¿Y va portada por hombres y mujeres? Sí, no, solamente por hombres estantes. Vamos, escúchame, no solamente no. Te explico. Nosotros al mismo tiempo tenemos un trono pequeño para adolescentes, donde sacamos Jueves Santo, el dulce nombre de Jesús, que es un niño Jesús pasionario, y Viernes Santo sacamos a la nueva Virgen de los Remedios con el Señor yacente, que es el Cristo de la Pena, una especie de piedad. La cuestión es que luego algunos de esos niños y niñas pasan al trono grande. Entonces, desde que tenemos eso, pues en el trono grande creo que van cuatro mujeres, dos jóvenes, pues a lo mejor jóvenes entre 21 y 24 años, que antiguamente participaban en el trono pequeño. O sea, que no es cuestión de estatutos que no puedan cargar las mujeres. No hay ningún tipo de prohibición. Vale. Es que yo creo que en el Orquí no ha llegado la crisis de estante, es decir, tenemos que buscar mujeres como sea, tampoco hay una reivindicación apremiante de las mujeres por salir, pero lentamente, pero con naturalidad se van incorporando, porque de hecho también salen mujeres con el paso de San Juan. Claro que si una mujer lo solicita puede entrar, ningún ¿no? problema, Sin ningún problema. Me refería ninguno. A de hecho, perdona, sí. La mayoría de los personas que se participan son mujeres. A excepción de los estantes, pero nazarenos, bandas de música y trabajando en la trastienda de la cofradía son mujeres. Hablando de trabajar, ¿cuál es el motor económico del municipio? Pues actualmente el motor económico del municipio es sobre todo los tres grandes polígonos industriales que tenemos, Base Dolmí, Saladar 1, Saladar 2. Hay mucha gente del Orquí trabajando allí. Hay gente del Orquí trabajando en todos los sitios, ahí y fuera. Sí. Pero esos polígonos generan muchísima actividad económica bien puestos en el pueblo. Bueno, fantástico. No, de maravilla. Si el Orquí, yo creo que hay un nivel de renta bueno. ¿Y cómo se vive aquí? ¿Cómo se vive?
Vivimos bien. Yo por lo menos que soy oriundo de aquí, quiero vivir en Orquí, yo digo que vivo bien. Es cierto que cada vez más somos zona dormitorio y por tanto cada vez más lo que son los servicios directos, sobre todo tiendas especializadas y demás, pues eso va flaqueando, porque la gente, pues, como todos los sitios, prefiere los grandes almacenes, las grandes superficies, todo eso. Pero a nivel de vida diaria, bien, porque tenemos el río totalmente tranquilo, seguimos teniendo huerta para pasear, lógicamente. Calidad de vida. Sí, calidad de vida, desde mi punto de vista, muchísima. La Semana Santa cambia en todos los sitios, Sí, cambia. sí, sí. ¿Cómo ha cambiado la Semana Santa del Orquí en las últimas décadas, 3, 4 décadas? Sí, bueno, yo te puedo explicar porque yo ya voy teniendo una edad y al mismo tiempo soy un poco friki de esto y un poco, yo digo, maniático de pequeño. Entonces, pero da gusto escuchar a sí, gente que lo vive así, te explico, que le gusta hablar. Encarna, te explico. Sí. Yo recuerdo cuando la Semana Santa de la Orquí, toda la Semana Santa era todavía la Semana Santa de las familias, es decir, una familia se encargaba de la Virgen, otra familia se encargaba del Cristo y esa familia se encargaba de buscar a los estantes. No había nazarenos en fila, sino que todo el pueblo salía como si fuese una procesión del patrón con sus velas. Aquí lógicamente entró en crisis ya a finales de los 70, y entonces el año 1980 el párroco que había, don Antonio López de Belchí, dice: no, esto hay que dar una vuelta, hay que fundar cofradías al uso. Te repito que ya hubo cofradías en el siglo XVIII, pero luego a partir en el XIX pues entran en decadencia. Y entonces desde el año 1980 hasta nuestros días la Semana Santa ha dado un vuelco radical. Sí. En primer lugar yo diría que en participación, en segundo lugar en orden y en tercer lugar en aumento de la riqueza material. Es decir, a nivel de estandartes, a nivel de faroles, a nivel de ajuar de las imágenes, a nivel de tronos, todo eso se ha mejorado, vamos, yo diría que un 500%. O sea, que el patrimonio escultórico crece, es rico, sí, el textil también, sí. Y el humano, que es tan importante. El humano sí. Yo diría que hoy por hoy nosotros vamos creciendo sostenidamente. Qué maravilla. Nos espera una Semana Santa que vamos a dar a conocer a mucha gente. Sí. Aquí se produce un acto que es único. Yo creo que, bueno, Archena también tiene un desenclavamiento muy parecido. Sí. ¿Qué nos puede contar de ese desenclavamiento? Venga, ¿de dónde viene? Venga, te explico. Es que resulta que en los últimos años el desenclavamiento tenemos la secuencia completa. Te explico. Nosotros tenemos el documento del libro de fábrica, es decir, la inscripción en el pago del año 1698 a Diego Espinosa de los Monteros para que ponga unos goznes a la imagen del Santo Cristo para el desenclavamiento. Eso lo tenemos. Pero es que luego, 23 años después, en 1721, tenemos también en el libro de fábrica que dice: háganse unas escaleras pintadas de negro para el desenclavamiento. Y 2 años después dice: háganse unas andas a modo de sepulcro de color negro para el santo entierro. Pero luego resulta que el año 1922, el canónigo don Pedro Gil, que fue arcediano de la Catedral de Murcia y una de las almas vitales fundamentales en la coronación de la Fuensanta, don Pedro Gil, que era del Orquí, escribe el 8 de agosto del 22 de julio un artículo en La Verdad glosando lo que él recordaba del desenclavamiento. Él lo escribe en el 22, dice que ya ha desaparecido, pero lo recordaba en su infancia. Y lo describe de forma maravillosa, una especie de acto un poco neorromántico, que salían personas revestidas de Nicodemo, de José de María, de José de Arimatea, con ángeles, todas esas cosas. Él dice que se hacía por la tarde, en aquella época los santos oficios eran por la mañana, esos actos se hacían por la tarde, previo a la procesión. Y él dice que lo recordaba en su infancia, por tanto se perdería seguramente en torno a 1900, cuando el famoso decreto de San Pío X, sacando todos esos actos de las iglesias. Y lo hemos vuelto a recuperar en el año 2000. Por tanto, tenemos la secuencia histórica completa y además tenemos elemento material de que la imagen del Cristo siempre, tanto la anterior que se destrozó en guerra como la actual, siempre han sido articuladas para el desenclavamiento. Y vamos a hablar ya por último de la Dolorosa, su Dolorosa. Pues de mi Dolorosa. Bueno, ¿quién se encarga de la camarería? Te explico. Mira, yo me he pedido García Marco, por tanto yo vengo de don Alejandro Marco 23, pero es que aparte por el lado de mi padre, por el lado de García, pues somos camareros por parte de mi padre y mis tías desde el año 1940. La historia no podemos, porque la comparé muy bonita, porque mi familia
fueron los caseros de doña Pepita Ayuso, que vivía justamente en las cuatro esquinas de Murcia, en lo que es el edificio de Santa Lucía, Sí. que fue quien heredó de don Alejandro Marco y doña Ángeles Marco, los herederos del primer Alejandro Marco, cuando murieron ellos el año 1912. Quiero decir que la relación familiar se ha mantenido prácticamente desde el siglo XVIII. Y gracias a eso, mi familia, al ser la que tenía el ajuar en casa, el ajuar no se destrozó en la Guerra Civil Española. Qué bien. ¿Cómo se viste la Dolorosa? ¿Es un ritual? Pues es un ritual muy bonito, muy hermoso, con muy poca gente. Claro. Nosotros seguimos manteniendo esa tradición, esa costumbre. La Virgen de ropa interior se cambia solamente una vez al año, ¿eh? Lógicamente hay que hacerlo, porque la ropa hay que limpiarla, Sí. y, entonces, y hay que limpiarla por dentro. Es muy bonito porque cuando la imagen se desnuda completamente, sigue oliendo al ciprés. La imagen huele. Es una ¿Cómo que imagen huele viva. al ciprés Huele todavía? al ciprés del siglo XVIII. Es una cosa, eso es, no es que... ¡Ay, no madre! quiero lucir, ¡Qué bonito! Sí, no, es una imagen viva. Lógicamente se le viste con sus paredes en aguas y demás, luego se le pone la túnica, se reza antes y después. Y es un trabajo muy bonito porque nosotros no tenemos el manto con orejas para simular la caída. El manto es una capa exactamente igual que las medidas de Francisco Salcillo, que están las medidas en la imagen que él hizo para Lido. Nosotros tenemos las mismas medidas en el traje y en el manto. Entonces, claro, todos esos pliegues se los tienes que ir haciendo. Madre mía. Cuando es para camarín, con 2 o 3 alfileres basta. Pero cuando es para Jueves Santo, la imagen tiene que parecer que va natural, pero todo absolutamente cogido. Porque si viniese un golpe de viento que se le metiese por debajo del manto, te rompe la cabeza de la imagen, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor esta imagen que se está viendo, para Jueves Santo podría perfectamente una caja y media de alfileres, para los aspetones correspondientes. ¿Es anterior? Es un trabajo, perdona, entre 2 y 3 horas, para Jueves Santo. ¿Anterior o posterior a la Dolorosa de Jesús? Posterior. La primera Dolorosa de Jesús, eso es evidente. Y a raíz de ello, todo el mundo, a lo mejor Cejín, Querían una Dolorosa de querían una Salcillo. Dolorosa, el estilo de Jesús. Paco, me ha gustado mucho hablar contigo. Pues encarna cuando tú quieras. Repetimos. Que tengas una feliz Pascua de Resurrección. Igualmente. Vamos a quedarnos con un poquito de música. Y muchísimas gracias por haber venido a Lorquí. Hombre, es un placer. A esta cueva maravillosa. Otro día hablamos de las casas cueva, Bueno, ¿eh? lo que tú quieras. Como lo que tú cronista quieras. tiene mucho lo que que tú contar. quieras y cuando tú quieras. Gracias.
Continuamos con más protagonistas y más personas que tienen cosas que contarnos. No lo hemos descubierto todo y posiblemente nos vayamos de aquí sin descubrirlo todo. Por eso queda abierta la puerta para acercarnos al Orquí. Jesús Rocamora es el presidente de la Cofradía del Cristo del Perdón. Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y mientras Carla, estábamos escuchando esta pieza que ha escogido nuestro compañero José Francisco, estábamos hablando de lo bonito que hacéis aquí en el desenclavamiento, de ese ritual y del respeto con el que se realiza. Porque el Cristo del Perdón tiene un momento, bueno, tiene muchos momentos bonitos, pero ese es digno de contarlo. Cuéntanoslo, por favor. pues el momento del desenclavamiento en Lorquí, tiene muchos adjetivos, puedes llamarlo mágico, pero el respeto, el silencio que habla. En Yecla se dice lo de silencio para que se algo así, se escuche el silencio. Bueno, el momento del desenclavamiento, cuando el Cristo entra a la plaza, es algo digno de ver. Cualquiera que sea amante de la Semana Santa, aunque hay otros desenclavamientos por el resto de la geografía, por ejemplo en Archena, la de aquí cerca, pero es inexplicable. Son sentimientos, el respeto sobre todo que la gente le muestra a esa imagen. En ese momento, estamos hablando del momento de la muerte. Ha muerto hace unas horas ¿En la cruz? en la celebración de los oficios de la muerte del Señor, y es el momento de bajarlo de la cruz, que eso es el desenclavamiento. Va a quitarle sus clavos, bajarlo y ponerlo en su sepulcro, y hacemos la procesión del Santo Entierro. El momento que el Cristo entra en la plaza, hay un silencio total. Que entra en la cruz. Entra porteado por los hombres que luego lo desclavan en la cruz. Esa es la secuencia. Se dispone la cruz en el Calvario y entonces inician lo que es el desenclavamiento. ¿Cómo es ese ritual, Jesús? Pues hay que decir que tiene una marcha compuesta para ¿Ese el momento? acto, compuesta por Cristian Marco, que también es compositor de la marcha de la bendición de Jueves Santo. Es un chico que es del pueblo, aunque él es médico por su profesión y vive en Elda, creo. Bueno, y viniendo a ver el desenclavamiento, él era de la Asociación de Amigos de la Música, dice, yo voy a componer una marcha para el desenclavamiento. Muy ¿Lo bien. hace? Pues venga. Muy bien. Y ahora 12 años que salió esa marcha, que cubre toda la secuencia del acto y queda precioso. A los sones de esa marcha realizamos el acto. El momento cumbre, tras leer el Evangelio de San Juan, cuando muere, que lo lee el párroco todos los años, es cuando se inicia el desenclavamiento como tal. Y ver a los hombres que lo hacen, son los estantes del Cristo del Perdón, los que lo llevan a hombros, luego en la procesión los que lo realizan cada año. Yo soy uno de esos estantes, lo he hecho en algunos años, y no hay momento, no hay año que no me emocione. Una cosa es contarlo y otra cosa es el momento, y eso no hay manera. No hay manera de estar tranquilo, por mucho que se ensaya, por mucho que intentamos mantener la calma. Luego sale, no sé por qué, siempre sale perfecto. Es algo... Algo tendrá que ver el Cristo del Perdón. Algo, el Cristo... Bueno, luego es muy curioso. Hay hombres que aunque lo llevan durante el año, le tienen su devoción, pero no quieren tocarlo. Es como les para ese respeto. Y bueno, y los que lo hacen, pues bueno, ves gente de todo tipo, que es la que participa en la Semana Santa, pero cuando llegan esos momentos se transforman y... Es como voluntario. que tuvieras O sea, sonado. uno puede decir, Jesús, este año quiero participar yo en el desenclavamiento. Siendo estante, estamos hablando de los estantes, que son los que Por se ocupan supuesto. de portarlo y de desenclavarlo. Hasta ahora nunca se ha dado el caso de que venga alguien de fuera y diga, oye, podría participar. ¿Por alguna promesa o alguna cosa? Las manolas que Se podría también lo acompañan y luego portan sus atributos, sí se ofrecen normalmente por promesa año tras año. Hay como una lista de espera. y Las van- manolas a participar en el en desenclavamiento. las que participan en el desenclavamiento. ¿Y cómo participan las manolas? Las manolas portan los atributos de la pasión. Una porta la corona de espinas, otra los clavos y otra el sudario durante la procesión. vale, entonces- Y participan activamente del acto, pero son los estantes del Cristo los que realmente lo llevan en sus manos. Claro. Entonces, imagínate que nosotros no lo hemos visto y nos podemos imaginar cómo es el desenclavamiento, pero vamos a ir paso por paso. Se suben unas escaleras. Justo, lo que te he dicho, el Dos Cristo hombres. lo portean en la cruz, sale de la iglesia de Santiago Apóstol, porteado por 6 hombres. Vale, y lo hemos colocado en el Y lo Calvario. colocamos en el Calvario. Entonces, otros 3, 2 con de escaleras y uno que es el que le va a quitar los clavos, Vale. acceden al Calvario y es cuando comienza el acto.
Y entonces las manolas se acercan también, suben al Calvario, y ese hombre que quita los atributos se los ponen unos cojines A las dispuestos a las manolas. manolas. Los que suben a las escaleras son siempre los Son mismos. siempre los mismos. ¿Por Esos qué? puestos, pues son puestos muy delicados. Vale. O sea, ahí sí que hay... Porque los que lo portean, tanto en la cruz como luego en la sábana, lo llevan a su sepulcro, que es el trono. Bueno, alguno varía y son 6. Pero esos puestos clave, además, siempre queremos que sean los desde la cofradía, ¿no? Los que Y hay que hacerlo desde la experiencia y el sí. saber manejar. han cambiado algún año, porque ya lo que son tenemos muchos en las años manos. de, gracias a Dios, que recuperamos el acto, pero intentamos que siempre sean los mismos. Porque ¿Qué te- es delicado, es muy delicado el momento y la tensión que se vive, quiere hacerlo bien, los sentimientos que despiertan en los que están ahí. ¿Qué novedad tenemos este año? Bueno, este año tenemos... Nosotros, el Orquí, siempre venimos cerrando la procesión de Viernes Santo con nuestro Cristo, que es yacente, llegamos a la puerta de la iglesia y lo pasábamos dentro de la iglesia a una especie de sepulcro. Pero algo muy liviano, muy ligero, no sé cómo explicarlo. Pues hemos querido darle más énfasis a ese momento. Y vamos a hacer por primera vez este año el Santo Enterramiento de Cristo, en el cual van a participar todas las cofradías, la presidencia eclesiástica, la corporación municipal, las bandas de música. Es algo nuevo, como no lo hemos hecho nunca, no sabemos lo que va a salir, pero bueno, se le ha puesto mucho empeño y tiene muy buena... ¿Y de qué trata exactamente? Pues sería, al acabar la procesión del Santo Entierro, como llevar a Jesús a su sepulcro. ¿Y dónde está? El sepulcro ¿En la iglesia? va a estar en la iglesia. Ya está dispuesto qué va a ser, pero es algo nuevo. Entonces tampoco, no es por no dar detalles, Sí. es que no sabemos exactamente porque como hay cosas que perfilar todavía. Yo ya me estoy pero imaginando yo creo que la va a iglesia quedar a oscuras. Claro, ¿Eh? música sacra, música... Este momento de también va a ser un oración. momento muy íntimo. Es el momento de velar Y se pretende el cuerpo. que una vez que él esté dentro, todo, tanto nazarenos, gente que participa en la procesión, como el pueblo, pase y lo venere. ¿De quién es el Cristo del Perdón? El Cristo del Perdón es del año 42, de una autora valenciana, Concepción Cuesta, que es hija de Inocencio Cuesta, que es el que también hizo el Santiago, nuestro patrón. En el 41 vino Santiago y en el 42 vino nuestro Cristo del Perdón, que vino a reponer. En la guerra se perdieron 2 antiguos crucificados que ya nos dijeron los archivos parroquiales que eran articulados por el tema del desenclavamiento. Creo que con Paco hace un rato Sí. lo había hablado, ¿no? Sí, de sí, fecha sí, y sí, de... sí, sí, sí. O sea, hay constancia Bueno, de muchos años. nos ha Pero el contado Cristo todo. actual es del año 42, de una autora valenciana. ¿Y recibe culto? ¿Está en la Sí, iglesia? tiene su retablo en la iglesia durante todo el año. Una de las cosas curiosas de este Cristo, al ser crucificado y estar en una posición muy elevada en la parroquia, en la cual solo accede a tocarle los pies durante todo el año, este Cristo, desde que está en la calle, desde que se realizan los oficios de Viernes Santo por la tarde con él, hemos notado que su devoción, la cofradía creció mucho, gracias a Dios. Despierta mucha devoción Sí, entre los sí, ilercitanos. sí. Ay, qué bien. Ya no solo sus cofrades, todo el pueblo. Pensá que en la hora de la muerte del Señor Viernes Santo, toda la parroquia está allí y adora al Cristo del Perdón. Al Cristo del crucificado Perdón. recién. Y luego, ahora, pues un poquito más con esto con este nuevo acto del Santo Enterramiento, pues, esperemos que ¿Qué supone para ti ser el presidente de esta cofradía? es un orgullo, un honor. Desde niño era la cofradía que a mí me gustaba y por circunstancias mi padre empieza de presidente en el año 91. Yo tengo 44 años. Yo con 11 años mi padre viene y es presidente de la cofradía que a mí me gustaba desde niño, cuando veía las procesiones. ¿Y cuándo te cedió el testigo? Pues hace 12 años. Dejó... Y bueno, pues en esa sucesión, en esas elecciones, pues digo, venga, pues yo aquí estoy. Y lo he mamado desde pequeño, lo viví en mi casa. Es un orgullo. ¿Tienes planteado, no lo sé, porque siempre se piensa, bueno, en la cofradía tenemos que aumentar en patrimonio, tenemos que aumentar el patrimonio humano, que Por eso supuesto, siempre estamos no puede trabajando. faltar. Siempre trabajamos por aumentar tanto el patrimonio humano como el Este año, patrimonio material. este año con el Santo Enterramiento ya vamos bien, Bueno, ¿eh, Paco? mira, te puedo decir que en el 2018 nos incorporamos a las procesiones de Domingo de Resurrección con una imagen de un San Pedro Apóstol que es de José María Molina, artista imaginero de Blanca, fincado en Cieza. O sea, que está O creciendo sea, también en el 2018 patrimonio, que eso es lo difícil. éramos cofradías de pasión y muerte y hasta 2018 nunca habíamos vivido la resurrección. Pues yo o sea, me alegro mucho. Nos pilló el COVID, hay un parón, pero bueno,
Pero afortunadamente no nos ha hecho daño. Constaté el año pasado el aumento de hermanos en la cofradía. Esto lo hemos hablado con varios amigos nazarenos, cofrades de toda la región, que en el 2022 salimos un poquito fríos, pero el 23 hubo explosión. Y te puedo decir que este año se ha vuelto a notar. Suena la sintonía y significa que nos tenemos que ir, Jesús. Muchas gracias por este rato. Enhorabuena por lo bonito que lo estás haciendo con tu cofradía. Muchas y enhorabuena por contarnos aquí cómo se hace el desenclavamiento de Jesús, el desenclavamiento de ese maravilloso Cristo del Perdón que tenéis en Lorquí. Ha sido un placer. Muchas gracias, Encarna. Cuando quieras volvemos y retomamos. Por supuesto, que queda por mucho supuesto, que contar. Invitada a que venga un Viernes Santo que te permitan. Eso hay que verlo, ¿eh? 9 de la noche, Viernes Santo, 9 de la noche, Plaza de la Libertad, justo delante del Templo Parroquial de Santiago Apóstol. Aquí estaré. Y ustedes también hacemos extensiva esa invitación para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través del streaming. Mañana volvemos a contarles más historias. La de Lorquí finaliza aquí. Buenas noches.